Desde años me preocupaba un misterio. ¿Por qué el pintor de los monjes, el pintor de San Pedro Nolasco, de estas escenas extraordinarias de cartujos, de dominicos, de pasión de Francisco de Asís, por qué pintaba a las santas tan elegantes, tan indiferentes, una cosa de alta costura? Y esta alta costura del cielo me intrigó muchísimo y decidí estudiar. Son escenas casi teatrales. Como las santas también son teatrales y hacen pensar en las fiestas religiosas del siglo de oro, los trajes de los autos sacramentales. El auto sacramental es un espectáculo. Pues Zurbarán es un contador también. Esta escena me conmueve muchísimo porque estamos en la niñez de Jesús, en casa, una casa muy sencilla, con una mesa, con peras, con flores, ella, María, haciendo costura, y de repente se hiere el niño Jesús con una espina. Y su madre se echa a llorar. Y la distancia inmensa de los años, del espacio que hay entre Nazaret, la niñez, y el Gólgota, donde va a perecer, está en las lágrimas de María, porque de repente ve con la corona de espinas que él está haciendo para jugar, como para jugar. Ella ve el suplicio y la muerte. Nature morte. Still life en inglés. Y bodegón, cosa que se encuentra en un albergo que se bebe, que se come. Mientras la estética francesa e inglés, nature morte, naturaleza muerta, o still life, no tiene nada que ver con la palabra bodegón. Y él hizo muchos bodegones y uno especialmente sublime, de una taza con una rosa al lado. Y yo de repente, cuando estoy en casa, que bebo café, me pongo una rosa al lado para pensar en él. Y es un bodegón vivo. Para mí el más hermoso retrato de Cristo, que es se llama Agnus Dei, pero es un corderito con las patas atadas. Pues, y eso cuenta también, cuenta una historia y es mucho más conmovedor que un retrato supuesto de Jesús. Es admirable. Las artes hice mágicas volando, nos dejó dicho con ese maravilloso verso Lope de Vega. Las artes mágicas del vuelo, el cante, el baile, las corridas de toro españolas, como el toque de improvisación que acompaña al que canta hondo en la guitarra. Son artes mágicas del vuelo, sin huella o trazo literal que señalen su ruta para repetirse. Artes puramente analfabetas. Bueno, todo Pepe Bergamín está aquí, con una frase muy larga que empieza de manera muy concreta, que se acaba de manera metafísica e intelectual, que pone en el mismo plan el baile, el cantejondo y la corrida, todo eso subrayando
un concepto capital en su obra y en el analfabetismo, es decir, algo que no se aprende, pero que surge de lo más profundo y que es como un duelo entre vida y muerte. Lo que me conmueve en Bergamín, una de las cosas, es cómo busca lo popular y lo que es pueblo en el teatro de Lope, en la corrida de toro, en todo lo mejor de España, siempre busca el pueblo. El elogio del analfabetismo me fascinó, porque yo era una señorita francesa muy literata, llena de citas como un personaje de Vila Matas, siempre pensando en poetas, en escritores, etc. Y de repente leo a alguien que deplora toda mi cultura, toda mi civilización, todo lo que sé, y dice que hay que no saber nada. Qué admiración lleve a este señor, sobre todo porque era una paradoja. Era una paradoja porque Bergamín era el ser más cultivado, uno de los escritores más cultivados que conocí. Pero él decía, el paradoja es un parachute, paracaídas, para no romperse los huesos. Es un paracaídos del pensamiento. Le paradoxe est un parachute. Je fais des parachutes pour ne pas me casser le dos. Y siempre se protegió con paradojas. Bergamín ha jugado hasta la muerte este juego de perderse. Pensaba que era mucho más importante perderse que encontrarse. Y también eso fue una gran lección, porque hay que aceptar el fracaso, la pérdida, porque dan mucho y te aumentan. Mientras la acumulación, la construcción piedra con piedra, no. Hay que destruir, dijo Mallarmé, la destrucción fut ma Beatriz. La destrucción fue mi Beatriz. La Beatriz de la Divina Comedia. Le ha conducido. Fue su guía. Eso es tremendo también. Me ha gustado muchísimo mi oficio, enseñar en la universidad. Mis clases fueron lugares muy felices. Con mis estudiantes estábamos felices juntos. El amor a la lengua, ¿cómo nace? Yo creo que nace por la poesía. Yo creo, por eso es tan importante de niño aprender de memoria versos y todo eso, porque yo creo que empieza así, y empieza con el cuento. Mi madre me contaba historia, venía y me leía Alicia en el País de las Maravillas, y cada vez yo preguntaba por la misma escena. Y a los niños les encanta la repetición. Pero después el amor a la lengua es el amor a todos los recursos lingüísticos para que viva como una persona. Una frase que no tiene aventura no me interesa.
una frase debe operar, hay que tener una pequeña operación en una frase para que no sea un tópico. Yo aprendí muchísimo de Gertrude Stein, esta escritora americana, porque ella decía, las frases no deben ser emocionales, los párrafos sí. Es decir, es muy útil para una novela, incluso para un ensayo, porque lo construyes, estás construyendo por párrafos. En estos, las frases tienen que servir tu párrafo. Y después del párrafo, ¿cómo vas a la línea? Tú puedes cambiar totalmente, da un ritmo fenomenal. Esta cosa de considerar la entidad del párrafo y dentro de la entidad, la frase que no tiene que ser emocional, pero útil y singular. Y todo eso fue importantísimo para mí. Y al final espero, sale una frase estupenda. Espero. Pero eso puede costar días. Suele decirse que los dos pecados capitales más característicos de los españoles son la envidia y la cobardía. De esta última no se ha dicho tanto, pero yo la creo más. Y por eso mismo creo que sus dos virtudes más características también, si más raras, son la generosidad y el valor, que no hay que confundir con la jactanciosa valentonería, con la jactanciosa valentonería gesticulante como la de los malos toreros en la plaza. Por eso decíamos aquí mismo que en el espejo de la vida social española, que son las corridas de toro, y ahora más que nunca lo estamos viendo, el torero es el pueblo y no el público. Un público formado por espectadores tan ignorantes como energuménicos. Para que un público en la plaza se haga pueblo, tiene que identificarse con el torero que lo es, y hasta con su miedo, como sucede en el teatro con el espectador y el actor. Sin esa identificación personal no hay teatro posible, ni tampoco espectáculo taurino que sea fiesta, juego y arte de verdad. Para Bergamín, lo que ocurre en una plaza es una cosa colectiva que une la gente y transforma el público en pueblo. Lo que estamos perdiendo hoy, lo que ya no existe. Y es tremendo. Y cuando dice que es el torero el pueblo y no el público, es magnífico. Si a él le importó tanto la corrida de toro, es por el problema moral que plantea del miedo, del valor y de la cobardía. Hay un ensayo suyo extraordinario que se llama Don Tancredo. Don Tancredo era un obrero que no tenía trabajo, en paro. Il était maçon, como on dit maçon, albañil. Y para ganarse la vida, tuvo la idea de vestirse en blanco en plâtre, como una estatua, como de yeso. Ponerse sobre un cubo en medio de la plaza y esperar, sin moverse, que venga el toro. Y eso tuvo un éxito fenomenal en Madrid. Todo el mundo iba a ver Don Tancredo. Se llamaban Tancredo Gómez, pero para eso Don Tancredo. Y petrificado de miedo, estaba así como una estatua. Y Pepe Bergamín hizo un concepto con eso, el tancredismo, que decía que era
una herencia del senequismo español. No tener miedo de la muerte, afrontarla incluso con miedo, afrontar la muerte. Y añadía ganarse la vida así. Bueno. Y este texto tuvo una gran influencia a un libro que se llama L'Âge d'Homme, la edad viril. Bueno. Y cette préface, que fue capital también para mí, se llama De la littérature considérée comme une tauromachie. De la literatura considerada. Y decía, y eso nunca Léris hubiera escrito este prefacio, que es una fecha importantísima en el mundo intelectual francés, si no hubiera leído Don Tancredo. Porque dice que los literatos que no arriesgan nada, no es la pena escribir. Que si no aceptan el cuerno de toro que puede matarlo, si no se afrontan algo más grande y peligroso, mejor dejarlo. ¿Eh? C'est magnifique.